Lo vuelvo a repetir. El nombre supremo de Yud-Ke-Vav-Ke junta todas las partes del cuerpo de acuerdo a la unificación a través de los 42 nombres que están asociados al primer párrafo del Shema. Es decir, antes de que vayas a leer el primer párrafo, debes silenciosamente, porque no se pronuncian, meditar y revisar los 42 nombres que están representados por las iniciales de la Navejoaj. Estamos hablando de algo brutal, que quien hace la Shema, a través de las meditaciones que lleva a cabo, da orden al mundo. Y esto es lo que enseña el Zohar, cómo evitar los accidentes de este mundo. Por eso, al menos, se dice la primera parte del Shema. Esa es la razón. Y lo explica el Ari. El segundo párrafo hace lo mismo, con 72 palabras. Y se refiere a los 72 nombres que son todos unidos por esa meditación. Y junto, los 42 nombres más las 30 letras, se convierten todos en un solo cuerpo. Por eso debe estirarse la palabra Ejad, para que dicho oficial que mencionamos junte todas las letras y las partes del cuerpo. Ahí trabaja ese oficial. Y eso le da salud al cuerpo. Se los digo por experiencia, cuando yo me he enfermado, la mejor forma de recuperación es hacer con esta conciencia que acabo de explicar, palabra por palabra, el Shema. De verdad, lo digo con mucha humildad, funciona. Pero también el Shema está en la mezuzá, puesto que la persona debe hacer de su casa un santuario para la luz. Y esa unificación de sefirot en la puerta es lo que trae protección para ese hombre en su casa. ¿Cómo? ¿Hay unificación de sefirot en la puerta de la casa? Tu casa es tu corazón. Ahí está la puerta de tu casa. Por eso mis maestros se pone una mezuzá colgada a la altura del corazón. Pero esto lo que quiere decir, en realidad lo que quiere decir, es que tu corazón siempre debe estar asociado al Creador. Y también en esa mezuzá, quiere decir que cuando cruzas la puerta de tu casa, tu corazón tiene que estar asociado al Creador. Y ahí hay un nombre en esa mezuzá, Shin Dalet Yud, Shaddai. Y le protege de todo daño, ese nombre. Pero entonces quiere decir que por poner Shin Dalet Yud ya está protegida la casa. No. Implica que cuando cruzamos la puerta, la persona tiene que tener un propósito de eliminar toda su inclinación al mal. Lo tocamos y borramos toda nuestra inclinación al mal. Debemos ver el nombre Shin Dalet Yud en la mezuzá. Por eso las mezuzot deben ser transparentes. Porque debemos ver el nombre Shin Dalet Yud al entrar a la casa y poner esta cabana. La mezuzá, la palabra mezuzá, con las mismas letras hacemos el seruf, dice Zaz Mavet Mezuzá, Zaz Mavet, alejando la muerte. Porque el nombre Shin Dalet Yud es Shin Dai,
Shindai, Shindalet Yud. Fin de los demonios. ¿Cuáles son los demonios? El lado izquierdo, el rigor. Cuando cruzas la puerta, quita el rigor de ti. Y entonces haz de tu casa un lugar de luz. Dice el Ari, una expresión muy importante, que la expresión que viene en la Torah, arar y cuidar, dice, arar y cuidar la tierra que Dios te da, arar y cuidar la tierra que Dios te da, significa lo mismo, dice el Ari, el Arizal, Rabbi Zakluria, de memoria, Hashem echad u'shemo echad, Amonai echad u'shemo echad. ¿Por qué? Porque todo el árbol de la vida está en la palabra echad. Miren, la palabra echad, Aleph, es uno. Se refiere a Keter. Luego viene la letra Het, que vale 8. Jochma a Yesod. Y luego Dalet es Malhut. Está todo el árbol de la vida. ¿Tú sabes lo que es poder meditar todos los nombres del árbol de la vida en el momento en que dices Ejad? A ver a cuántos llegas. Yo logro hacer uno. Hago Yabok, ¿no? Yud Alef Alef Gedad Ge, Bab Nun Bab He Yud Yud, ¿no? Y lo hago desde Keter a Malhut. Imagínense todo lo que está contenido en la Shema. Hay 365 nervios en el cuerpo. Y los nervios, nos explica el Ari, conducen luz a través de todo el cuerpo. Señales a través de todo el cuerpo. Y por eso nos habla esta parashá del tema de la Ketoret. De la misma forma, esto lo de la Ketoret lo vamos a hablar más adelante. De la misma forma, cuando alguien tiene el tefilín del brazo, está más conectado con la naturaleza, con el tefilín del brazo. Pero cuando unimos el tefilín de la cabeza con el tefilín del brazo, estamos más conectados con el Creador. Las mujeres no han experimentado esto, pero cuando te pones el tefilín del brazo, sientes un sentimiento de fuerza. Y cuando te pones el tefilín de la cabeza, tienes un sentimiento de cuidar lo que es superior. Hasta lo estás cuidando que no se caiga, que esté bien puesto, como que hasta tu posición cambia. En el otro te lo pones inclinado y te pones el de la cabeza y te pones derecho. Por eso, nosotros nos ponemos los tefilín de la siguiente forma en la vida, donde enredamos en el brazo y en la cabeza. Pero todo esto es una metáfora. Representa que el hombre que se levanta a la medianoche a estudiar el Zohar se pone los tefilín y los tzitzit. Es decir, une el mundo de arriba con el mundo de abajo. Ve la mesuzá y la besa. Es decir, conoce la unión de los mundos que están en la Shema, que están en la mesuzá. Eso no lo explica mi maestro. Y le da kabod al rey, le da honor al rey. Y recibe el Ruach HaKodesh. ¿De qué está hablando? Es el hombre que se para a la medianoche y que conecta y que hace al alba el Shema y que une los dos mundos. Ese le da honor a Kadosh Baruj Hu. Ha unido los dos mundos. Porque todo lo que oras y lo que estudias permanece. Las fuerzas del mal no pueden tocar a esa persona. En cambio, y lo menciona en la parashá, los otros pueblos que están bajo la influencia astral de estrellas, de los planetas, esos zarim, se alimentan de los restos de comida de Israel
a los integrantes de ese pueblo. Es decir, de esos restos que deja Israel, de la parte no procesada por Israel, el Zera Levatalá, las acciones no conectadas de Israel. Vas al baño y no haces Asher Yatzar. Vas a comer y no haces Berajá. Todos esos elementos. Hay 365 espíritus dañinos, uno por cada día del año. Por eso tenemos 365 mitzvot de no hacer, uno para cada uno. Y por eso los cabalistas se ponen los tefilín y los talet. Pero para que su estudio y su oración no pueda ser robada en el momento en que hacen la oración durante el día. Estamos hablando que los príncipes de otros pueblos quieren robar esa energía. Tú imagínate lo que representa la energía del Shema, la energía de estudiar el Zohar. Mueren por robar esa energía. Es una fuerza tremenda. Debemos protegernos de esos 365 fuerzas no encarnadas todo el año, teniendo mezuzot en nuestra casa, poniéndonos los tefilín y poniéndonos los tzitzit. ¿Qué significa esto? También pedirle a Kadosh Baruj Hu que se ponga los tzitzit y el talet, estudiándole, conociéndole, y de la misma forma, así como Akadosh Baruj Hu tiene 4 compartimentos, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, los tefilín de la cabeza del hombre también tienen 4 compartimentos. Y son Keter, Jochma, Binah y Gesed. El único que no compartimos es Geburah. Eso que se pone el hombre, esos 4 compartimentos, no es que nos ponemos una cajita, no. Eso representa una corona sagrada. Por eso, ese que siempre lleva el tefilín de la cabeza es llamado Rey de la Tierra. Ese que lleva la conciencia del Shema de unir los dos mundos es llamado Rey de la Tierra. Esos espíritus dañinos, los 365 que acabo de explicar, todos los días te llega uno de esos malditos a atormentarte tu día con acusaciones en el cielo y durante la noche con pesadillas. Pero aquel que respeta la Brit Milá, aquel que respeta la circuncisión, está libre de ese tormento. El ser humano en realidad no tiene malos pensamientos. Son fuerzas de espíritus no encarnados que lo atormentan a ese ser humano durante el día o la noche. Pero aquel que tiene la Brit Milá, la alianza de la circuncisión, no es tipo para ese tormento. No es aplicable para ese tormento. Y todo aquel que hace daño al pueblo de Israel, dice el Zohar, Akadosh Baruj Hu toma nota para proteger a su pueblo y cuidarle a pesar de que haya cometido cortocircuitos. Y me pregunté, ¿por qué dice esto? ¿Por qué dice que Akadosh Baruj Hu protege a su pueblo a pesar de que cometa cortocircuitos? ¿No nos enseñan en cada parashá a no cometer cortocircuitos? Pues dice que Akadosh Baruj Hu protege a su pueblo a pesar de que comete cortocircuitos. Y es que dice esta parashá que Israel es quien tiene el legado. Ahí van a encontrar la palabra legado de Akadosh Baruj Hu. Lo comentamos en nuestra mesa de Shabbat. Porque Israel es una conciencia que es la única que puede traer a su vez bendición para todos los pueblos. Por eso esos príncipes, por eso esos demonios quieren robarse esa fuerza de Israel. Israel es quien trae esa bendición a los demás pueblos. Por eso ahorita en la guerra de Israel
hay que hacer pasar a Israel como el malvado. Ese no es Israel. El que está haciendo esta guerra de balazos y misiles, eso no es Israel. Ese es un disfraz. Esos son infiltrados dentro de Israel. Israel lo que difunde es un conocimiento para evitarle sufrimiento, no para hundir en sufrimiento. Pero dijo uno de mis amigos israelitas que le preguntaron los soldados, ¿dónde está tu Dios? Claro, esos no conocen al Dios de Israel. No forman parte de Israel. Esos son infiltrados. Pero me acordé, así lo digo, me acordé de una enseñanza. Y es como es que Akadosh Baruj Hu protege a su pueblo a pesar de sus errores. Esto me recordó el caso de Abraham, que hizo pedazos todas las estatuas de idolatría de su padre. Y como consecuencia, en ese momento el que era el rey, Nimrod, lo acusó de hereje y le pidió que lo aventaran a la hoguera. Y muy inteligente Abraham le dijo a Akadosh Baruj Hu, si muero aquí, nadie más te conoce. Nadie es que, pues estoy en tus manos. Y no le quedó otra a Akadosh Baruj Hu, lo tuvo que rescatar. Su hermano, no me acuerdo cómo se llama, creo que Nahón, no me acuerdo su hermano, Nahor, dijo, pues si mi hermano puede, yo también. Y se aventó a la hoguera, se murió achicharrado. Se no conocía. Es decir, lo que salva al pueblo de Israel es el conocimiento que tiene de Akadosh Baruj Hu. Y me acordé de lo que dijo mi maestro. Todo aquel que se consagra a los secretos del Zohar está libre de los accidentes de este mundo, porque está atado al árbol de la vida. ¿No es eso lo que le pasó a Abraham? Libre de los accidentes de este mundo, porque conocía los secretos. Y justamente hablando de cuidar a Israel, dice el Zohar que en 2 momentos de la historia los ángeles celestes vengaron a Israel. ¿Sí? Vengaron a Israel. ¿Cuándo lo vengaron? Contra los egipcios y contra Sisara. ¿Qué es Sisara? La fuerza astral. Esto quiere decir que la serpiente, Lilit, y su pareja, Samael, usan la fuerza astral para atormentar al ser humano. Ese es el ocupa, que cuando tienes al otro que está perdido, lo están dominando estos dos. Es el karma astral. Pero los ángeles se vengaron de Sisara. Y los egipcios es una metáfora para hacer alusión al cuerpo físico. Porque las influencias astrales y los ángeles celestes son las almas de los planetas y estrellas. Y los egipcios y la fuerza astral son el cuerpo de las estrellas y los planetas. ¿A qué se refiere? Que si tú te quieres proteger de activar el alma de las estrellas y los planetas, de activar el cuerpo de las estrellas y los planetas, conecta con el alma de los planetas, no con el cuerpo. Por eso, si sabemos usar los ángeles celestes, es decir, meditar con nombres de Dios, porque las letras hebreas son el principio con el cual fueron formados, te proteges de los egipcios y de Sisara. Ahora sí se entiende. Utilizo las letras hebreas y entonces cobro venganza. Jamás activar el cuerpo, los planetas y los astros. Por eso jamás escuchamos la astrología, ni los horóscopos. Porque ahí lo que estás haciendo es ver literalmente una cuadratura astral de planetas y estrellas. Nada que ver con conectar con el alma de los planetas a las estrellas. Espero esto quede claro. Por eso, solo el que conoce los secretos del cielo y los nombres de Dios a meditar tiene esa posibilidad de protección, o más bien activa esa protección.
Por eso cuando sabemos meditar y conectar con los 4 ángeles celestes, pues te proteges de los egipcios. ¿Cuáles son estos nombres? Y esto es muy importante, ¿eh? Esto lo utiliza muchísimo mi maestro. Y es cuando todos los días tenemos estas 4 fuerzas a nuestro alrededor. Dice, Beshem Hashem Elohei Israel, Mimini Mijael, Mismoli Gabriel, Milefanai Uriel, Mejorei Rafael, Veal Roshi Shignat El. Es decir, activamos al Dios de Israel con la conciencia de Mijael, Gabriel, Uriel, Rafael y la Shejina. Ahí convocamos ángeles celestes para activar las almas de los planetas y las estrellas y no estar bajo su influencia. Por esta razón, dice el Zohar, viene una enseñanza importantísima. Siempre y cuando Israel resida en la Tierra Santa, ojo con eso, está escrito entre comillas, siempre y cuando Israel resida en la Tierra Santa, Dios se acerca y le concede sus peticiones y se glorifica en él. Y ya sabemos que la Tierra Santa no es un lugar físico. Pero la condición entonces es, siempre y cuando Israel medite los nombres de Dios, Akadosh Baruj Hu se glorifica y le concede sus peticiones. Y de aquí se deriva un segundo concepto sumamente claro para entender. Nada le es tan preciado a Akadosh Baruj Hu que saber que el hombre le ama. ¿Y qué hombre le ama? Aquel que medita los nombres de Dios, le glorifica. Eso es glorificar a Dios, meditar los nombres de Dios. Esto hay que entenderlo. Nosotros, y esto lo estoy explicando de mis palabras, pensamos que nosotros no somos nada. Pero hay una parte fina aquí. Somos el sentido femenino de Akadosh Baruj Hu. Y Akadosh Baruj Hu cobra existencia en lo finito. Fíjense, lo infinito que es Akadosh Baruj Hu cobra existencia en lo finito que somos nosotros cuando nos fundimos con él en lo infinito. Y hace que el Creador y su criatura se fundan en uno solo. ¿No es ese el propósito del Shema? ¿No es ese el propósito de los tefilín? ¿No es ese el propósito de la tefila? ¿No es ese el propósito del Zohar HaKadosh? Porque todos los mundos están conectados en el hombre. Ahora sí, los ojos, la nariz, los oídos, los brazos, somos un teclado cósmico. Por eso dice el Zohar que cuando él sabe que el hombre le ama, es decir, que el hombre medita, todos los mundos reciben bendición. El espiritual, el pensamiento, las emociones, las acciones. Con todo su cerebro, con todo su corazón y con todo su hígado. Eso es amar a Dios. Con todo su cerebro, con todo su corazón, con todo su hígado. Y esto, por supuesto, es la definición de la Shema de cómo se ama a Dios. Es una orden. Pero hay que explicar esto. ¿Qué es el hombre? El hombre, lo que voy a decir es algo demencial, El hombre activa a Dios. El hombre activa a Dios.
Pero ¿cómo puedes decir esto? ¿Sí? Está escrito Adonai Eloheja, mi Dios. A Dios le gusta dejarse poseer por el hombre. Le gusta que el hombre le diga, por aquí, mi rey, pasa por aquí. Es decir, cuando el hombre le activa en este mundo, es como si Dios se alegrara. ¿No dijimos que meditar es glorificar a Dios? ¿Y que nada le causa más placer? Bueno, pues cuando Akadosh Baruj Hu entra en el hombre, es como si todo el sistema creador le gustara sentirse dominado por el hombre. Para eso creó esa figura. Para eso creó esa finitud. Nos ama de tal forma que dice Akadosh Baruj Hu, ¿qué quieres, mi rey? Y el hombre le dice, ¿qué quieres, mi rey? Se funde. Son las mismas palabras. En realidad el hombre no dice nada. Él dice, ¿qué quieres, mi rey? Y el hombre dice, ¿qué quieres, mi rey? Cuando salgo a hacer meditación aislada, ¿no? Itbodedut, le digo, hola, mi rey. Pero yo no digo nada. Él dice, hola, mi rey. Eso es cuando Akadosh Baruj Hu da este breve ejemplo. Estoy dando este breve ejemplo. Es una cosa pequeñita, claro. ¿Por qué se alegra? ¿Por qué es glorificar a Dios? Porque toda la creación cobra sentido. Todo cobra movimiento. Todo sucede. Todo se mueve. Cuando el hombre no lo hace, todo tiene un proceso por default que se llama Elohim. De una forma no armónica, sino caótica. Cuando aprendemos la forma de amar a Kadosh Baruj Hu, entonces se te conceden tus deseos. El palacio más grande y elevado que hay, dice el Zohar, es asignado a aquellos que aman a Kadosh Baruj Hu. Y esto es hermoso. Ese palacio más grande y elevado que hay se llama amor. El palacio más grande se llama amor. Porque la palabra ahava, que significa amor, tiene la misma estructura que el nombre Yud, Hei, Vav, Hei. Si ves cómo está escrito ahava, solamente sustituyes 2 letras. Tiene la misma estructura que Yud, Hei, Vav, Hei. Y es el nombre que provoca milagros en este mundo. Y sabemos que la palabra ahava es el mismo valor de la palabra ejad, que es la unicidad. El que provoca la unicidad es el que activa el nombre de Yud He Vav He y es al que le conceden todos sus deseos. Por eso tenemos que estar muy concentrados en generar el concepto de unicidad. Por eso voy a explicar una frase hermosa. Akadosh Baruj Hu se alegra en el hombre que le manifiesta. Es el hombre que le activa en este mundo, porque está fundido con él. Le da un lugar aquí. Y esto lo voy a explicar con mi maestro.
Me dice mi maestro que un día estaba en un Shabbat y salió corriendo en Shabbat al hospital. Se le empezó a inflamar una pierna y pues obviamente le empezó a molestar y salió corriendo pensando, esto puede ser un trombo o algo. Y no, un tema menor. Tomó 2, 3 pastillas y se acabó el problema. Y le digo, pero no le dijiste a Kadosh Baruj Hu, no le pediste a Kadosh Baruj Hu, mira Kadosh Baruj Hu. Y me dijo, ¿tú crees que él no siente lo que yo siento? Estaba tan angustiado que yo. Los dos estábamos angustiados. Eso es esa conciencia llamada amor. Él siente lo que tú sientes y tú sientes lo que él siente. Es cuando se une la criatura con su creador. El mal es todo lo contrario. Es un ocupa que entra en el hombre y que divide al hombre de su creador. Y esto nos va a dar una bomba tremenda de conocimiento que voy a explicar en un minuto. El Ari dice que no hay malas personas, sino débiles, en su inmunidad espiritual, por supuesto. Tu cuerpo es un templo y si no haces nada para protegerlo, por defecto va a entrar ese ocupa. Al final ese ocupa se apodera del hombre como si fuera su casa en pleno derecho. Y lo que le prohíbe la entrada a ese ocupa es el Zohar HaKadosh. Si no hacemos nada, de cualquier forma el mal se instala en la persona. Esto que está explicando el Zohar es una tremenda maravilla. Porque HaKadosh Baruj Hu dice que cumple todos nuestros deseos y peticiones. Lo acabamos de explicar. Pero siempre y cuando ese ocupa no esté ahí. No caben los dos. Puesto que entonces, esto fue precioso, esto me lo dio la Neshama Yetera. ¿Por qué no puede HaKadosh Baruj Hu cumplir nuestros deseos y peticiones cuando hay un ocupa? Porque ya no son nuestros deseos y peticiones, sino los del ocupa, que está manipulando el deseo del hombre. Entonces, en lugar de que le diga, HaKadosh Baruj Hu, déjame conocerte, le dice, dame un coche último modelo. Ese se lo ocupa. El hombre que está ocupado por HaKadosh Baruj Hu, valga la similitud, dice, no quiero que mi compañero sufra. Y entonces le quita el sufrimiento a él para poder ayudar a su compañero. Claro. Pero el hombre que le pide a HaKadosh Baruj Hu, mira mi coche, está todo destartalado, yo quiero un nuevo coche. Entonces le quita el coche para que algún día se acuerde de su intención y propósito en este mundo. Por lo tanto, nuestra labor es bloquear ese ocupa. Esa es nuestra labor. Bloquear ese ocupa para que, conociendo los secretos del cielo, HaKadosh Baruj Hu pueda cumplir los deseos que generamos a través de la meditación cabalística. Vaet Hanan. Ahora sí entendemos que a través de la Vav, la relación conyugal, tenemos control de las fuerzas astrales y encontramos Gen, gracia, en la Nun. Usando el alma, hacemos esta petición si quitamos el ocupa. Y entonces la intención, ¿cuál es? Unir los dos mundos. ¿Con qué propósito? Que haya paz, que el hombre no sufra. Eso es lo que quería Moshe Rabenu. Los 10 mandamientos que se mencionan, Azara Diberot,
tienen 613 letras que representan los 613 preceptos de la Torah. 248 de hacer, igual que la Shema, y 365 de no hacer, igual que cada uno de los demonios que nos visita todos los días para hacernos la vida miserable. Es prácticamente imposible cumplir los 613 preceptos, porque muchos de ellos son incluso de los Kohanim o del templo. Pero aprendemos que la Shema tiene 248 palabras. Por lo tanto, con la Shema cumplimos las 248 mitzvot de hacer. Y los ingredientes de la Ketoret y el peso de los ingredientes de la Ketoret suman 365 manim de peso. Por lo tanto, aquel que lee el Shema y la Ketoret con sus intenciones, es decir, con las Kavanot, está cumpliendo las 613 mitzvot. Como consecuencia, los 10 mandamientos o 10 proclamaciones tienen 613 letras, equivale cuando leemos estas 10 promulgaciones a cumplir los 10 mandamientos. Por eso es tan importante leerlos en esta parashá, porque el simple hecho de leerlos y tener la conciencia, la intención de las 613 letras, nos relaciona con la intención de cumplirlos. Precepto. Tenemos que cumplir los preceptos, pero precepto es llamado en hebreo mitzvah, que por método advash, habría que explicarlo, es decir, la letra Aleph es la última letra, que es la Tav, o sea, se invierten las letras primera, última, segunda letra es la antepenúltima, etc. Si nosotros hacemos precisamente de mitz, mem tzadi, y lo hacemos método advash, nos da yudge. Por eso mintzpatz, que lo vemos mucho ese nombre, mintzpatz, es el advash de Yud Ke Vav Ke. Es decir, nos conecta con Yud Ke Vav Ke, porque mitzvah, si hacemos método advash, me mitzadi, da Yud Ke, y va es Vav Ke. Conecta las acciones físicas con la kavaná que ponemos en el cumplimiento de cada mitzvah. Eso es unir también en el actuar el mundo físico con el mundo espiritual. Entonces hace una referencia que hay que servir a Dios con el espíritu del bien y con el espíritu del mal. ¿Y cómo se sirve a Dios con el espíritu del bien y con el espíritu del mal? No dice que tenemos que actuar con mal por bien, no. La forma como hacemos esto es subyugando al mal con bien. Ese trabajo es servir a Dios con el bien y con el mal. El estudio del Zohar HaKadosh era una de las condiciones esenciales que estipuló para entrar a Tierra Santa. Porque la Tierra Santa es el mundo espiritual, es el Olam Haba, es el mundo de Atzilut, es el mundo venidero, es lo mismo. La Shejina, que es la presencia divina, el sentido femenino de Dios, es atraída a la Tierra Santa y al mundo de arriba solo por el estudio del Zohar. Quiere decir que la Shejina es la matrona, es la semilla, solamente es elevada por el estudio del Zohar. Porque solo el Zohar HaKadosh explica la definición de quién es sabio. Y lo expliqué. Literalmente ven que les dije que en la Torah, en el capítulo
ver si lo recupero. En el capítulo 4, versículo 6, dice, Jochmatchem ubinatchem, y menciona que el pueblo de Israel es un pueblo sabio, jajam. Bueno, pues eso lo explica aquí. Sabio es jajam, y jajam viene de jochma. Jajam viene de jochma. Por lo tanto, aquel que conoce los secretos de la meditación por el estudio del Zohar, sabe atraer bendición a través de la Shejina, es decir, a través de la gota de semen. Por eso, si alguien dice tener sabiduría y no ha estudiado el Zohar, no es considerado un sabio, jajam, porque no ha subido al nivel de Jochma, que es la meditación cabalística, que es el contacto con los secretos del cielo. Por eso, el objetivo es regresar a ser como Moshe Rabenu, quien hablaba con Dios cara a cara como un amigo, es decir, el que meditaba en todo momento. El maestro, el hombre, el padre que se merece ese título, jajam, debe tratar, explica mi maestro, a los miembros de su casa con dulzura, con benevolencia, nunca inspirar temor de su persona, porque sabe que su actuar es del propio Kadosh Baruj Hu. Esas virtudes debemos cultivar. Para llegar a ello, nuevamente, hay que expulsar al ocupa. Otra vez lo mismo. Nos damos cuenta que cuando somos nerviosos, violentos, etc., es que ese ocupa se está intentando meter a nosotros. Es decir, que la persona que ha estudiado el Zohar para desarrollar las cualidades que acabo de mencionar, le mantienen alejado de las fuerzas del mal. ¿Por qué? Porque toma esa conciencia. La comunidad de Israel, o sea, la matrona, Malhut, la gota de semen, dice, saldrá del exilio y hará que el Sadik vuelva a su lugar. La justicia es conocer los secretos del cielo para su difusión. Esa es justicia. Porque es justo que la gente no sufra. ¿Y cómo no sufre? Conociendo el secreto del cielo. ¿Y cómo conoce los secretos del cielo? A través de la difusión de los mismos. Eso es justicia. Es decir, la cábala tendrá su justo lugar y traerá la capacidad de nuevo de hacer milagros en todo momento y traer bendición a este mundo. Eso es lo que hará el Mashiach. La secuencia para que la tefilá, que es la oración, que en realidad es una meditación porque está llena de nombres a meditar, eso es un modelo de transformación de eventos en este mundo. La oración, la tefilá, nos libra de los accidentes, si sabemos cómo hacerlo. No es hacer un perico como Merolico ahí nada más haciendo oración, ni tampoco como se hace en las iglesias, ni mucho menos. No, es una cosa muy profunda. Entonces, ¿cuál es la técnica para saber orar? Primero es agradecer, después pedir por otros y al final pedir para nosotros, pero siempre con un propósito al servicio del Creador. Entonces, vamos a regresar ahora a cómo aterrizar el fruto de nuestra oración. Me pareció muy interesante agregar esta parte a todo lo que dice mi maestro. La palabra Bet Hanan vale 515, ¿de acuerdo? Justamente corresponde al mismo número de veces que Moshe pidió ingresar a la tierra de Israel. Y esto tiene un secreto interesante. Empieza la parashá diciendo Vaet Hanan, ¿no? En capítulo 3, 23, dice Vaet Hanan el Yud Ke Vav Ke. Es decir, imploré a Hashem. Cada plegaria que nosotros hacemos tiene que cruzar 515 firmamentos. Y cada firmamento tarda un año en cruzarlo. O sea que cada plegaria
lo que tarda en llegar al trono son 515 años. O sea, nos falta para que venga de regreso a lo que es llamado el trono celeste. Pero otra cosa, además, es que la oración sea respondida. Pero cuando nosotros sabemos sentar a Kadosh Baruj Hu en su trono, ese es el secreto. Es decir, a través de la letra Vav, sabemos conectar hombre y mujer y meditar, y le sentamos en su trono. Entonces él se acerca a este mundo, y ahora sí, nos ahorramos 515 años. Vale la pena aprender, ¿no? Por lo tanto, entendemos que la tefilá de Shachrit, Minja y Arbit es un trabajo obligatorio. Y eso es mucho de las reglas de las cuales habla esta parashá. Está hablando de las reglas, de cómo debemos observar al hacer estas oraciones. ¿Cómo debemos observar? No hacia la parte física, sino toda la concentración en las meditaciones espirituales que debemos de hacer al hacer estas 3 oraciones. Pero, ¿qué pasa? La oración es una función nuestra, no del Creador. Y dijimos que el Creador se agrada, le place en quien lo activa. Entonces quiere decir que Akadosh Baruj Hu necesita de nosotros. El hombre es su avatar. Pero aparte, debemos tener una conversación diaria con Akadosh Baruj Hu. Y nos dicen los sabios que es bueno utilizar las palabras de los tzadikim, que están en los sidurim, ¿no? Que están en los libros de oración. Porque los tzadikim tienen Ruach HaKodesh. Y como la oración se hace con las palabras y los nombres que están ocultos ahí, eso acelera la respuesta, que en lugar de que sean 515 años, pues a lo mejor sean 15 años, o 15 días, o 15 horas, dependiendo de la pureza de la persona. Aunque debemos entender que los Tehilim, por ejemplo, los salmos, son plegarias por excelencia, que normalmente los hacemos o por alegría o por necesidad. Ahí es cuando recitamos salmos. Pero entendamos cuáles eran las plegarias de Moshe. ¿Qué era Bet Hanan para Moshe? Era entrar a la tierra prometida. Era construir un templo, el templo de Akadosh Baruj Hu. Era que el Mashiach se manifieste. Esas eran las plegarias de Moshe. Moshe nunca pedía para él, siempre pedía para los demás. Sin embargo, aprendemos la importancia de aprender a pedir. Y es pedir por los demás, siempre pedir por los demás. Y de todo lo que recibamos, todo lo que recibamos, así sea una ciruela, un frijol, siempre dar las gracias. La gran mayoría de nuestras plegarias son respondidas, pero miles de veces lo que sucede es que no nos gustan las respuestas. Sucede que Moshe pidió 515 veces y le dijo a Kadosh Baruj Hu, detente, porque si lo haces una vez más voy a tener que dejar de entrar a la tierra prometida. Y entonces Moshe paró. En la negación de Akadosh Baruj Hu está la aprobación de entrar a la tierra prometida. Le dice, ya no lo hagas una vez más porque te voy a dejar entrar. ¿Qué le está diciendo? Ya me llegaste al punto donde te dejo entrar. Pues entonces, lo que aprobamos de aquí es que tu solicitud muchas veces es negada para hoy, pero es programada para el momento justo en que debes recibir esa solicitud, pero para el beneficio de tus descendientes, no el tuyo. A Moshe no se le permitió la entrada a la tierra de Israel, aparentemente por 2 motivos, ¿no?
porque estaba en el nivel del Sod, vino, Yayin, 70, no de la leche y miel, ya lo explicamos en esta parasha, que hace referencia al Shabbat. Por cierto, ya comentamos lo que es una tierra donde fluye leche y miel, Shabbat. Y segundo, porque hubiera hecho el tikkun de todo el pueblo de Israel, y bajo su nivel morirían. Sin embargo, por su mérito de no haber entrado a Eretz Israel, es que todo aquel enterrado fuera de Israel tiene derecho de levantarse esa alma. Moshe no fue enterrado en la tierra de Israel. Así lo dice. Porque no entró. Y por el mérito de no haber sido enterrado en la tierra de Israel, todos aquellos que mueren fuera de Israel, esa alma puede ser levantada. Es decir, por los descendientes. Moshe entendió eso. Por eso no entró a dicha tierra. En beneficio de todos los Yehudim enterrados fuera de Israel. Se dio cuenta. El segundo motivo es por Tisha B'Av. Esta parashá se estudia justo en esta semana, porque si Moshe hubiera entrado a Eretz Kenan, o sea, lo que es Eretz Israel, él hubiera construido el templo. No Shlomo, no Esdras. Ese templo hubiera sido eterno. Él estaba destinado a ser el Mashiach. Pero hay un problema. El pueblo de Israel tenía un nivel tan bajo que ese templo no hubiera sido destruido, sino que el rigor hubiera venido directamente sobre todo Am Israel, y hacer su tikkun los hubiera desaparecido del mapa. Akadosh Baruj Hu prefirió quemar el templo que quemar al pueblo. Este beneficio es a todos los Yehudim de todas las generaciones. Entendemos que ninguna plegaria es olvidada, solo es aplicada en el momento correcto. Sin embargo, debemos entender que cuando hacemos una plegaria, debemos estar conscientes que no merecemos absolutamente nada. Por eso no pedimos, agradecemos, imploramos, entendiendo que Moshe fue el hombre más humilde del mundo, entendiendo que todo, absolutamente todo, viene del Eterno. En el capítulo 2, versículo 19 de Lamentaciones, que de hecho es el libro que se estudia y se lee en Tisha B'Av, dice: derrama como agua tu corazón frente a Hashem. Se refiere a la plegaria, donde la persona rompe su corazón con lágrimas. Porque el agua es sinónimo de Gesed. Y sabemos que los demonios no resisten el agua. ¿De cuál trono? El trono es Gesed. Los cielos se abren a aquel que hace una plegaria con sumisión, con humildad, y que rompe su corazón frente a Hashem. Lo dice el Salmo 69. En ese Salmo 69:14 dice: Vani tefilati leja Adonai et ratzon. Et ratzon. Mi ruego hacia ti, Eterno, en momento de buena voluntad. Et ratzon. Y Devarim 13:23, Deuteronomio 13:23, dice: Vaet Hanan, ¿no? Supliqué a Hashem en aquel momento. En aquel momento. ¿Cuál momento? El Or Ahaim, gran sabio, Mekubalim de Israel, explica que hay momentos en que Akadosh Baruj Hu está más cerca de nosotros y escucha nuestra plegaria en ese momento, y ese momento donde está más cerca es llamado Et Ratzon.
el texto cabalístico Mekaré Amukot dice en el Perush del Salmo 130, versículo 2, Hashem Shema Bekoli Tiyena Ashneja. Yo lo revisé personalmente. El Eterno escucha mi voz y que tus oídos estén atentos. Eterno escucha mi voz y que tus oídos estén atentos. Esto tiene un sod. Fíjense esto. Esto es súper profundo. Shema Bekoli Tiyena. Shema, inicial Shin. Bekoli, inicial Beit. Tiyena, inicial Tav. Shin Bet Tav. ¿Me suena? Shabbat. Todo Shabbat. Shema Bekoli Tiyena. En Shabbat, el Eterno escucha mi voz y sus oídos están atentos. Shema Bekoli Tiyena. Shabbat. El Baal Shem Tov dice que de la palabra Shabbat nace la frase Tefilati Befi Shegura, también con las iniciales de Shabbat, que significa mi rezo constantemente en mi boca. Porque en Shabbat hacemos plegaria casi todo el día. Sin embargo, el momento de Minjá de Shabbat es el momento más sublime. Dice el Ben Ish Chai, es el momento antes de sacar el Sefer Torah del Ejal y el momento de la Seudah Shlishit, dice el Hafetz Haim. Por lo tanto, la plegaria que hacemos en Minjá de Shabbat es importantísima. Los 10 días de Rosh Hashanah a Kippur, especialmente el Shabbat que está en medio de esos 10 días de Rosh Hashanah a Kippur. El momento anterior al Seder de Pesach. Kippur, cuando se menciona el nombre de Akadosh Baruj Hu por el sumo sacerdote. Ahí está Akadosh Baruj Hu. La Neilá de Kippur. En el alba, al finalizar la noche y empezar el día. Estos son momentos llamados Et Ratzon. Ahí es donde Akadosh Baruj Hu escucha. Debemos de también saber las técnicas para saber cuál es el momento más propicio.